Madeleine Calab comenzó a pescar a los 6 años y a los 13 se volvió la única fuente de ingresos de su familia. Hoy, con 31 años, madre de 3 hijos y a la espera del cuarto, es la única pescadora de la Franja de Gaza, en Palestina. Con la paciencia del mar, ella espera la liberación de un pueblo víctima del genocidio impulsado por Israel. Después de los 13 años, mi padre se enfermó y ya no pudo regresar al mar. Yo era la mayor, entonces fui forzada a reemplazarlo. Claro, fue difícil para mí, yo era una niña, pero eso no me hizo sentir impotente. Mi padre me decía que él era yo, para que yo pudiese ser él. Gaza resiste desde hace décadas al exterminio del pueblo palestino y el sistemático bloqueo del sionismo. Desde el 7 de octubre del 2023, los alimentos e incluso el agua se volvieron bienes de lujo. Una flotilla con 12 tripulantes de diversos países que lleva el nombre de la pescadora Madeleine partió el 1 de junio desde Italia para ingresar ayuda humanitaria en Gaza. Teníamos la esperanza de que llegara a Gaza. Sabíamos que lo haría, porque el barco, como nos dijeron, transportaba gente pacífica y no representaba ningún peligro. Llevaba comida, pañales, leche y prótesis. Solo querían enviar un mensaje, que este país, asediado durante más de 1 año y medio, nadie había preguntado ni buscado por él, y que hoy quieren romper ese silencio. Como todas las flotillas de la libertad, Madeleine fue interceptada ilegalmente por Israel. A diferencia del 2010, la presión internacional evitó que los tripulantes sean asesinados, pero fueron secuestrados y presos. Vivimos en un país sitiado, donde hay hambruna, no tenemos nada. Claro que queríamos que llegara. Cuando llegó la noticia de que los habían detenido, nos entró la ira. Estábamos profundamente disgustados, es decir, deseábamos que vinieran a vernos. El activista brasileño Tiago Ávila coordinaba e integraba la flotilla Madeleine. Tiago permaneció en huelga de hambre durante la prisión hasta ser deportado a Brasil. Al desembarcar en Sao Paulo, nos contó, tras el telón, cómo es enfrentar al mayor aparato de muerte del planeta en la actualidad. Tiago, muchas gracias por este tiempo. Es un honor para nosotros tenerte en nuestras pantallas. Sabemos todo lo que has pasado en los últimos días. Para empezar, quería preguntarte por qué esa bandera de Brasil está acá con nosotros. Esa bandera, Nacho, estaba con nosotros en el momento del ataque. Entonces, esa bandera fue atacada por componentes químicos de los drones israelíes. Fue pisoteada por las botas de los soldados de las fuerzas especiales israelíes. Fue violada en el proceso de encarcelamiento también. Y fue tirada con mi maleta, con mis cosas, en el camino de deportación a Brasil. Y cuando llegó aquí, estaba así, sucia y bien desgastada, como queda cualquier nación en las manos del sionismo. Entonces, yo hice que es cuestión de quedarme con esa bandera hasta que termine ese proceso, que yo esté en casa, y para mostrar a todo Brasil lo que ellos piensan de Brasil, es eso aquí. ¿Cómo te preparaste para la flotilla? ¿Cómo fue ese momento previo con Lara, tu compañera? ¿Cómo llegaste hasta esa decisión? Es un proceso siempre muy intenso como organizadores de ese proceso de la misión, pero es un proceso muy bonito también. Vamos aprovechando cada minuto que tenemos antes de salir, discutiendo los riesgos, haciendo un análisis muy franca y muy directa también de cada situación, la análisis política, la análisis logística, el análisis de seguridad también. Entonces, los últimos días antes de la misión son de mucha tarea, mucho trabajo, y ahí pasa en un segundo. Cuando ve, ya estamos llegando en el barco y ya estamos para empezar, pero nosotros sabíamos que era una misión muy especial. Pero los riesgos eran gigantes, pero también sabíamos que la necesidad histórica era importante también. Entonces, hablar de la flotilla es hablar de una acción directa no violenta, humanitaria, pero con un nivel de riesgo altísimo. Entonces, no es una cosa abstracta hablar de la posibilidad de muerte en la flotilla, porque 15 años atrás asesinaron a 10 de nuestros participantes en el barco Mavi Mármara en una situación semejante de tomada del barco.
Y un mes atrás, antes de salirnos en la misión de Medellín, ellos bombardearon nuestro bote con 2 drones israelíes en el territorio entre Malta e Italia, allí en aguas internacionales, pero en el continente europeo. La conversa que hacíamos yo y Lara es que si esa misión, si esa movilización nos propicia que una sola niña, como nuestra niña Teresa, no necesita más ser amputada sin anestesia o no necesita más morir de hambre, ya valería la pena. Las intenciones son las más bonitas posibles. Llevar comida a quien está siendo muerta de hambre, abrir un corredor humanitario de los pueblos, donde los países sepan que tiene cómo llegar lo que movilicen de ayuda a Gaza. Traer la idea y la concientización de que Gaza vive 18 años de un bloqueo ilegal, 8 décadas de genocidio y limpieza étnica, un estado de colonización y apartheid contra su pueblo. Entonces, la intención es muy bonita. El problema es que la operacionalización de una misión así es muy difícil. Siempre así, nos preparamos para mismo lo peor escenario y trabajamos mucho para que sea el mejor escenario. ¿Ya habías visto estas imágenes que están proyectando aquí? La mayoría de ellas no, es la primera vez. Y bueno, yo solo puedo imaginar el corazón de millones de personas que acompañaron por ahí también, porque fue bien en el momento que ellos llegaron con los fusiles y todo. Y la verdad, Nacho, que muchos de esos momentos aún no sabíamos si era un ataque, si era una interceptación. Ataques para asesinar, como hicieron 15 años atrás a 10 personas, o bombardeo, que un mes atrás bombardeó nuestro barco. Una interceptación es para tomar el control, secuestrar a las personas, robar el barco, la ayuda humanitaria, y de ahí un proceso de encarcelamiento y después una deportación. Eso es el histórico de la flotilla. ¿Qué está pasando ahí? En ese momento exacto, nosotros estábamos, los drones ya habían estado ahí, hicieron el daño, ya jugaron los líquidos químicos, las cosas que tiraban, amenazaban con luz, con audio, con sonido. Y ese fue el momento que llegaron los botes, las lanchas rápidas ahí de la Fuerza de Ocupación de Israel, y empezar a acercarse para adentrar en el bote y para tomar el bote. Entonces nosotros teníamos, cuando yo hacía el entrenamiento con nuestra equipo, sabíamos, si es un ataque hay que buscar cobertura y no ser hostigado, por ejemplo, por los rifles, que esos mismos drones, los quadcopters, que están bien encima de nosotros, ellos pueden llevar los líquidos químicos que llevaron y que tiraron nosotros, pueden llevar también explosivos que utilizaron un mes antes, o pueden llevar también rifles con tecnología de inteligencia artificial, con smart shooting, que ellos eligen dónde, qué parte de su cuerpo quiere que haga el tiro. Para nosotros, yo decía a las personas, busquen cobertura, porque no sabíamos aún si era un ataque, pero cuando veíamos los barcos se acercando, comprendemos que era una interceptación, y ahí la interceptación es una composición distinta, sabíamos exactamente dónde cada persona iba a sentarse. Entonces yo me quedé en la parte que era la primera parte donde iban a llegar, y fue exactamente donde llegaron. Entonces estamos correctos en nuestro mapa. Yo era el único que movía mis manos, por ejemplo, todos los otros no, las manos paradas, porque cualquier movimiento brusco puede llevar a un disparo, una ejecución. Entonces las personas sabían dónde estaba cada una de las personas. Por ejemplo, para proteger las compañeras mujeres de violencia sexual, que Israel hace mucho, personas en encarcelamiento, ellas quedaron lejos de las escaleras para dentro del bote, para que no fueran llevadas, arrastradas ahí. Tenemos inteligencia de 17 años viviendo eso. Nosotros íbamos a decir a ellos que es una violación de la Corte Internacional de Justicia, que prohíbe a Israel de interceptar ayuda humanitaria que llegue a Gaza, en el proceso el juicio que Sudáfrica abrió contra Israel por el crimen de genocidio. Entonces, ni dieron la oportunidad de eso, porque no hubo contacto por el radio. Ese es territorio marítimo palestino, no es israelí. Ellos no tienen jurisdicción. Ellos interceptaron nuestros sistemas de navegación, entonces estábamos 5 horas navegando sin sistema de navegación, solo por las estrellas y navegación manual. Una potencia en tecnologías bélicas, ustedes consiguieron resistirle a través de las estrellas, de sistemas de navegación ancestrales prácticamente. Ellos tienen toda la capacidad. Los drones que estaban ya tenían inteligencia artificial, la última frontera de la tecnología. Y nosotros hacíamos la navegación, por ejemplo, en cuanto tiene el sol, sabíamos que el sol nace donde está Gaza y él se pone el exacto opuesto. Entonces es solo caminar al sol en la mañana contra el sol en la tarde hasta la noche y después las estrellas. Pero también el mismo proceso de resistencia.
Ellos tenían los fusiles que tienen inteligencia artificial, que tienen toda la capacidad, tenían tantos equipos, tantas cosas, un aparato millonario para cada soldado de operación especial ahí. Y nosotros estamos sentados en una rueda, en un círculo ahí, como hacen los ancestrales, y utilizando técnicas que no son de la ingeniería moderna de guerra, sino que son técnicas de resistencia de los pueblos por generaciones, de la historia de las revoluciones, de la historia de las luchas anticoloniales, porque las técnicas de resistencia no violenta fueron de la independencia de India, de la lucha contra el apartheid, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, las leyes de segregación racial, Jim Crow, por ejemplo. Entonces, lo que utilizamos fue también una tecnología social de los pueblos para la revolución, la lucha anticolonial. Entonces, era un choque de verdad de mundos ahí. Nosotros, con nuestra verdad histórica de que todos los pueblos del mundo merecen y tienen el destino de ser libres, y ellos con toda la violencia y todo el aparato más moderno que existe ahí. Y bueno, yo puedo decir que tuvimos una derrota militar porque era imposible, 12 personas no violentas en una misión humanitaria, pero la victoria política yo creo que está con el pueblo palestino, con esa misión, que el mundo comprendió la crueldad de Israel. Inclusive hay una correlación con el tipo de resistencia del pueblo palestino contra esas tecnologías que se aplican diariamente en un sistema de genocidio que ya lleva décadas. Seguro, seguro. Toda vez que, cuando yo entreno nuestras equipos en no violencia, yo siempre hago mención a esos procesos anticoloniales de Sur Global, pero siempre yo digo que el pueblo que se especializó en las últimas décadas más en todo el mundo en acción directa no violenta es el pueblo palestino. Cuando vemos la gran marcha del retorno, por ejemplo, en Gaza, qué proceso increíble. Cuando vemos el sumud del pueblo palestino, todo tipo de resistencia enraizada, ancestral que el pueblo palestino lo hace, es una cosa increíble. Ellos son la vanguardia, la verdad. Nosotros somos aliados. Por 8 días, en algunos momentos, yo creí que íbamos a llegar, porque la movilización estaba creciendo mucho. ¿Que iban a llegar a Gaza, pensaste? Sí, es que sabíamos que ese era un escenario remoto en la posibilidad, pero que si trabajamos duro, que si movilizamos lo suficiente, podríamos hacer el costo político de Israel de nos interceptar demasiado alto. Y es en eso que apostamos mismo, que si no fuera esa flotilla, que la próxima, mayor que esa, con más movilización, tal vez llegue el momento, como llegó al apartheid, como llegó la colonización británica en India, de que el costo político sea demasiado alto para mantener ese proceso de violación. Supe que derrumbaron un dron durante la flotilla. Sí, es cierto. Lo que pasa es que nosotros hacemos el entrenamiento de no violencia para decir que mismo en las situaciones más graves de violación, cuando utilicen toda la crueldad, nosotros necesitamos mantenerse no violentos, para que las personas mantuvieran siempre el carácter no violento, porque si no Israel puede ejecutar a todos y decir que fue porque una persona reaccionó de una manera y todo. Sabemos que es falso, pero no queremos mantener esa puerta abierta. Entonces las personas se portaron muy bien, pero cuando vino los primeros drones que empezaron a tirar los líquidos, las cosas, la luz y el sonido y todo, eso asustó mucho a nuestros participantes. Hubo un participante que no siguió exactamente nuestra recomendación obviamente es un objeto, es un dron, pero él tiró la chancleta que estaba utilizando, tiró en el dron y después intentó jugar una toalla para el dron, para que saliera el dron de ahí, porque ese dron no sabíamos si tenía un rifle y todo. Entonces fue un instinto de supervivencia mismo, sí. Pero el dron fue a alejarse de eso y acertó el mastro del navío, cayó en el mar. Entonces sí, es posible decir que a la flotilla batió un dron, una misión no violenta humanitaria, con una chancleta y una toalla, batió un dron. ¿Hay miedo ahí? ¿Tuviste sueños durante las noches que pasaron en esa flotilla? ¿No dormían? El miedo es una cosa que es muy relativa en situaciones así, porque el miedo que cada activista tiene en una misión como esa es mucho mayor de que
fracasemos en nuestra misión y de que nuestro esfuerzo sea en vano, de que algo físico pase con nosotros, porque nosotros estudiamos los escenarios y nos preparamos a todos ellos. Entonces, sabemos, por ejemplo, que nuestras familias, nuestro grupo de las personas que nos aman, para ellos podemos presentar todos los 4 macro escenarios que teníamos, que es llegar en Gaza, ser derrotados en la guerra burocrática sin ni salir del puerto, ser interceptados o ser atacados. Para las personas que nos aman, solo existe el escenario de ser atacado. ¿Los arrestos fueron individuales, fueron por separado? ¿Qué pasó después cuando estuvieron presos? Bueno, después de las más de 20 horas en nuestro bote, cuando llegamos en el puerto de Ashdod, ya era noche, ellos echaron todos los periodistas, la prensa de ahí, del puerto de Ashdod, nadie llegaba. Y cuando llegamos tenía un aparato policial y mediático interno de ellos, de propaganda muy grande. Llamaban siempre a nosotros 4 primero, los 2 coordinadores, yo y Yasmin, y Greta y la eurodiputada Rima Hassan. Nosotros 4, todos pasaron por la misma violación, todas las 12 personas, pero para nosotros 4 era el aparato mediático de la acción de propaganda de ellos. Nos llevaron, nosotros 4, a una pequeña sala donde había un ex vocero de las fuerzas de ocupación de Israel que dijo: yo les he traído aquí para mostrarles un video del 7 de octubre, que es el mismo video donde ellos inventan de los 40 niños decapitados, de niños que pusieron en los hornos y cosas así, que utilizaron para fabricar el consenso que propició el genocidio. Entonces nosotros decimos, no vamos a mirar eso. Y nos recusamos. Y ahí nos sacaron de ahí y después dijeron, se recusaron a ver lo que pasó en el 7 de octubre, que era parte de la propaganda, de la acción de propaganda. Nos llevaron a una mesa, uno por uno, separados, y preguntaban, ¿quieren ir a su casa? Y las personas que decían que sí, decían, la manera de ir a su casa es firmar ese documento. Y ese documento decía, Nacho, mira, nos secuestraron. Y decía que nosotros reconocíamos que intentamos entrar ilegalmente en Israel y que reconocíamos que por eso estábamos siendo deportados y que por eso aceptaban un banimiento de 100 años para volver a Israel. Y cuando yo miré ese papel, yo dije, mira, ustedes nos secuestraron, robaron nuestro bote en aguas internacionales, que violaron la ley de los mares, violaron la Corte Internacional de Justicia por parar una acción humanitaria hacia Gaza, que ustedes están prohibidos de hacer. Ustedes hicieron eso con una violencia que viola los derechos humanos y estamos en aguas internacionales y íbamos a territorio marítimo palestino. Nunca intenté entrar en Israel, no lo haría y bueno, obviamente no voy a firmar eso. Y ahí en la oficina de migración tuvimos una audiencia con un oficial de migración que ahí preguntó, ¿por qué entraron ilegalmente en Israel? Ustedes cometieron ese crimen. Pero ahí ya estamos acompañados de abogadas de derechos humanos palestinas con ciudadanía israelí que hacen parte de una organización llamada Adala que presta acompañamiento a la flotilla todos los años, hace 17 años. Entonces también estamos acompañados de la misión diplomática de nuestros países y ellos dijeron, ¿qué quieren ustedes? Yo dije, nosotros queremos nuestro bote, queremos seguir nuestra misión, queremos que ustedes sean responsables por todos los crímenes que están cometiendo, que abran un corredor humanitario hacia el pueblo palestino y bueno, esas son nuestras demandas. Y ellos dijeron, entonces, ¿no van a firmar el documento de que entraron ilegalmente a Israel? Yo dije, obviamente que no. Y entonces, ¿sabe que eso va a llevar a un cárcel por lo menos por 96 horas? Yo dije, todo bien. Y ahí me llevaron. Y cuando estábamos saliendo, encontré a los otros participantes y las personas decían, no vamos a firmar. Pero después elegimos, Nacho, que era importante un grupo, mismo que pequeño, saliera antes para contar la historia. Y ahí 3 personas ya se ofrecieron para salir antes y Greta, que quería quedarse hasta el final porque es una joven extremadamente corajosa, valiente, y dijo, Tiago, me gustaría salir junto contigo por último, porque yo sé que mi presencia protege a las personas. Y yo dije, Greta, yo comprendo, pero tú es la voz más potente que tenemos aquí. Entonces, si tú sales antes, tenemos la chance de contrapor esa narrativa mentirosa que ellos van a tener días, solo ellos diciendo lo que quieren. Te interrumpo un segundo para consultarte cómo es la relación con ella, si ya tenías una relación previa. Es una figura que creció en los aparatos mediáticos occidentales
occidentales, con su lucha por el cambio climático dentro del marco de las pautas socialdemócratas, pero que después se fue acercando a la lucha por la liberación del pueblo palestino contra el genocidio y que comenzó a desaparecer de los medios de comunicación. ¿Cómo es la relación con Greta y cómo ves todo ese proceso? Greta cativa al mundo todo con la emergencia climática, pero a medida que se torna cada vez más antisistémica, que comprende que el sistema capitalista que explota, oprime y también destruye la naturaleza, empieza a tener problemas con los sectores ahí del ecocapitalismo que pensaban que podrían utilizarla como títere para sus proyectos. La propia media hegemónica va alejándose de ella y la poniendo ahí en el olvido. Y eso, cuando ella se manifiesta en apoyo al pueblo palestino, ahí sí, ahí no habla más de ella para nada, pero en esa misión no podría ignorarla. Y es muy bueno, Nacho, cuando nosotros conocimos a un militante y veíamos que la impresión que teníamos desde lejos es pequeña cerca de la grandiosidad de la persona presencialmente así. Greta es una persona muy buena para el mundo que la ve, pero es una persona aún mejor para quien está cerca de ella. Una persona extremadamente valiente, disciplinada, amorosa, cariñosa con las personas, tiene mucho cuidado, que tiene las mejores intenciones para todo lo que hace, muy pura también, mismo en el sentido político, así. Greta podría ser primera ministra de su país, podría ser lo que quiera si se adaptara al sistema. Y recusó todo eso para ser una militante por las causas justas. ¿Cómo fue el proceso dentro de la prisión? Primero nos dividieron por género, entonces los 6 hombres quedaron en una celda, las 2 mujeres en otro pabellón que ni la veíamos más, y los 6 estábamos ahí. Esta unidad prisional de Givón es reconocida por violaciones de derechos humanos, pero es raro decir eso, pero ni es la peor. En Israel hay centros de tortura y un verdadero campo de exterminio que es Gaza hoy. Y las personas quedaban en camas, una por encima de la otra. Esa celda donde estábamos las 6 personas juntas tenía acceso a luz del sol, tenía una agua con coloración rara, con un olor raro. Y ¿Tomaste agua? Yo no, porque yo estaba en huelga de hambre y de sed, pero las personas que tomaron dijeron que tenía un gusto horrible. Las cosas empezó a peorar cuando tuvimos la audiencia de custodia con una jueza, y esa jueza preguntó de nuevo por qué yo entré en Israel ilegalmente. Y yo hice la misma defensa política. Yo me acordaba, inspirado en los grandes de la historia, me acordaba de Fidel con La historia me absolverá, el coraje que tenía cuando estaba siendo juzgado ahí. Y yo pensé, yo no soy nada cerca de los grandes de Latinoamérica, pero yo voy a hacer mi defensa política aquí con lo máximo de dignidad que yo pueda. Y yo empecé con 8 décadas de genocidio, limpieza étnica, que se estructuró en un estado de colonización, de apartheid, que es un régimen organizado no por una religión, pero sino por una ideología racista y supremacista que es el sionismo. Cuando la jueza escuchó esas cosas, quedó muy enojada, empezó a preguntar mucho sobre mi huelga de hambre y de sed, porque, Nacho, si tantos palestinos están siendo muertos de hambre en Gaza, si hay más de 10.000 presos palestinos en los cárceles, más de 400 de ellos niños, y que ellos pasan por las peores torturas y violaciones, ¿cómo yo iba a aceptar la comida para que nos daban como una pieza, una trampa de propaganda? Yo quedé 2 días en la solitaria, y ahí un ambiente mucho más violento, ahí con soldados más violentos, con las ratas, con las cucarachas, sin acceso a luz del sol en ningún momento. No podía contactar el mundo exterior, y aún amenazaban llevarme a centros de tortura peor. Mencionamos de Teimán, por ejemplo, que es el peor centro de tortura que hay en Israel ahora. Pero yo sabía también que nosotros estábamos haciendo parte de un proceso importante. Entonces mantenía la moral. Fidel decía eso, que un revolucionario puede perder todo, incluso la vida, solamente no puede perder la moral. Y yo me quedé así, disciplinado, con la moral alta, y no bajé la cabeza en ningún momento a ellos. Inclusive dijiste que no son héroes. Me llamó mucho la atención esa frase cuando inmediatamente cuando arribaste al aeropuerto de Guarulhos. Si las personas piensan que hay héroes con poderes extraordinarios, ellos se sacan de ellos mismos la responsabilidad también, porque piensan que no es posible, porque no son como estas personas. Y nosotros intentamos decir todo lo contrario. Cualquier persona tiene tanto la capacidad de hacer un trabajo de movilización transformadora, y también tiene el mismo llamado histórico que todos los pueblos tienen. Entonces,
nosotros no necesitamos de héroes, necesitamos de solidaridad, necesitamos de valentía, necesitamos de humanidad en ese momento. ¿Cuál es el pedido del gobierno brasileño? Lula ha tenido mucho coraje en el inicio de la escalada del genocidio, casi 2 años atrás, cuando dijo que no es una guerra, sino es un genocidio contra mujeres y niños. Y eso fue duro, y la derecha en Brasil, la extrema derecha, intentó inclusive interromper su mandato y sacarlo de la presidencia por eso y todo. Y fue un papel importante, pero las palabras convencen, pero el ejemplo que tiene potencial de cambiar las cosas. Y el Brasil aún tiene relación, es el 4º mayor exportador de petróleo hacia Israel. Aún tiene relaciones militares, aún tiene relaciones académicas, aún tiene relaciones tecnológicas, comerciales. Entonces hay que romper relaciones. ¿Ves alguna correlación entre lo que pasó mediáticamente, esa explosión mediática que tuvo la flotilla, y el ataque de Israel contra Irán? La capacidad de escalar y provocar a los vecinos, intentar llevarlos a una guerra regional o mundial, siempre que está en una situación, una correlación de fuerzas desfavorables. Entonces, la flotilla y los intentos de romper el cerco por tierra, de la marcha por Gaza y otras cosas, y todos los procesos de las manifestaciones creciendo en el mundo, eso llevó a Israel a una posición defensiva, de que la manera de salir de eso, si no van a parar el genocidio, es distraer a las personas, cambiar el asunto. Y ahí provocan a Irán, atacan a Irán para que Irán sea obligado a responder, y ahí que traten la respuesta y retaliación de Irán como si eso fuera la gran violación, el gran problema, la gran amenaza. Atacan a Irán y ahí traen de vuelta sus aliados que estaban intentando alejarse del genocidio, porque la opinión pública es muy dura, mismo en sus propios países. Yo digo mucho que Israel y Benjamin Netanyahu específicamente son los enemigos número 1 de la humanidad y de la paz entre los pueblos. Antes de despedirnos, quería pedirte un mensaje para el pueblo palestino y ya cerramos. Primero, perdón, porque el mundo falló con el pueblo palestino y los gobiernos fallaron y el sistema mismo. Sabemos que enfrentamos ese sistema, pero mismo nuestra capacidad de enfrentamiento no fue suficiente para detener el genocidio, y el pueblo palestino no merece pasar por todas las violaciones que pasa hace 8 décadas. Segundo, me gustaría agradecer, decir gracias a este pueblo, porque el pueblo palestino cambió la historia de la humanidad. Ellos nos entregaron las lentes para ver la sociedad como realmente es. Personas que solo pensaban que la vida era ser un sentimiento individual y competir con nuestros hermanos lado a lado para consumir más, para tener más plata, más estatus. Las personas hoy comprenden que el mundo, la vida es mayor que eso, y que hay agentes y sistemas imperialistas, y que hay el sionismo, y que hay desigualdad. Entonces ellos nos mostraron al mundo la sociedad como es, pero más que eso, nos entregaron también el mapa de que para sermos libres tenemos que movernos, tenemos que resistir, tenemos que movilizar con la multiplicidad de tácticas, con toda la capacidad que tengamos los pueblos en esa marcha histórica para ser libres. Entonces, gracias al pueblo palestino, es un honor caminar con ellos y quiero ser un buen aliado por toda mi vida. Gracias, Thiago, vos también, y que sigas adelante con las luchas. Gracias, mi hermano, estamos juntos.